Buenas tardes. Vamos a empezar el jueves de Ciencia y Tecnología. Hoy es la primera sesión del ciclo y vamos a comenzar con las maestras Carmen y Rosy, que atendieron nuestra invitación. Muchas gracias. Y voy a leer brevemente un poco de su currículum. En el caso de la maestra Carmen, que es la maestra Carmen Elizabeth Rivera Orozco, que es maestra en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información por la Universidad de León, España, egresada de Universidad de Guadalajara en la licenciatura en Informática por el Centro Universitario de la Ciénega. De 2001 a 2005 tuvo bajo su cargo la Unidad de Capacitación y Soporte a Usuarios en la Coordinación General de Tecnologías de Información. Como parte de su formación continua en fortalecimiento a su perfil, cuenta con una certificación oficial en Fundamentos de Mejores Prácticas ITIL versión 2, cursó el diplomado en Habilidades Gerenciales y Competencias Ejecutivas, así como el diplomado en Administración de Proyectos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara. Algunas certificaciones que también tiene son en Office y es profesor de tiempo completo asociado C del Departamento de Ciencias Exactas y Tecnologías en nuestro centro universitario, en donde imparte pues materias del área de computación, introducción a las computadoras, introducción al diseño de algoritmos, fundamentos de programación, innovación y desarrollo tecnológico, programación aplicada, gestión de servicios y procesos de tecnologías de la información 1 y 2, y seminario de titulación en tecnologías de la información, entre otros. Y ya cuenta con 16 años de servicio en esta casa de estudios. En el caso de la maestra María del Rocío Ramírez Jiménez, que gracias también por haber atendido nuestra invitación, ella es egresada de la maestría en Educación por la Universidad de La Salle Bajío, licenciada en Informática por la Universidad de Guadalajara, cuenta con la certificación Java Programming Language 6. La maestra pertenece al Departamento de Ciencias Exactas y Tecnologías también de este centro universitario, donde es titular desde hace más de 10 años, impartiendo diversas materias como introducción al diseño de algoritmos, programación de computadoras, base de datos, análisis y diseño de sistemas de información, redes de banda ancha, ingeniería de software, seguridad en tecnologías de la información, desarrollo e innovación tecnológica, por citar algunas de las materias que imparte. Prácticamente la mayoría de ellas en la licenciatura en Sistemas de la Información, y como parte de su formación continua ha fortalecido su perfil con la asistencia a congresos nacionales e internacionales donde ha sido ponente. Y es autora de por lo menos 5 artículos relacionados con temáticas sobre la tecnología y la aplicación de esta en diversas áreas de la educación. Entonces, pues sin más preámbulo, dejo con ustedes a las maestras, a quien les agradecemos haber aceptado la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. El día de hoy hemos preparado un tema bastante interesante que hemos decidido nombrarlo la estrecha relación de un algoritmo con lo que son las aplicaciones, o como ya lo conocemos todo, el término más común que son las APP. Pues bien, ¿qué vamos a ver aquí en este tema? Déjame, por acá lo tengo. Ok, en términos simples, la charla se va a basar en la capacidad de convertir los algoritmos en desarrollos o aplicaciones, como lo quisiéramos llamar. Hemos preparado esta agenda donde vamos a ver una par de slides con la introducción y los siguientes slides vamos a hablar sobre lo que son los algoritmos, las fases que tiene, cómo definimos un problema, cuál es el análisis, la solución, un par de metodologías. Vamos a ver unos algoritmos cotidianos y hasta aquí sería mi intervención para después darle el uso de la voz a la maestra, donde ella nos va a abundar más sobre las aplicaciones, temas como son las App Store, las interfaces de programación o las APIs y un poco de qué viene en el futuro o cuál pudiera ser la tendencia. Bueno. Como introducción, es una lámina donde decimos que todas las computadoras usan programas o APP, como lo referimos, y que hacen tareas. ¿Qué tareas? Pues todas aquellas que necesitamos, que estas finalmente son un código máquina, que están soportadas por un algoritmo
y describen las acciones que éste hace sin ambigüedad. ¿Qué es aquello sin ambigüedad? Aquello que no se preste a dobles interpretaciones, sino que sea muy puntual y preciso. Bueno, entonces, con esto damos por la introducción y preguntamos, ¿qué es un algoritmo? ¿Alguien sabe qué es un algoritmo? ¿O tenemos idea de lo que pudiera ser un algoritmo o cuántos tipos de algoritmos conocemos? Bueno, la pregunta puntual es, ¿quiénes pueden hacer un algoritmo? Aquí lo vemos, ¿no? La lámina nos dice que todo tipo de personas implícitamente y a diario estamos diseñando y realizando algoritmos para dar soluciones a situaciones cotidianas de una forma natural, ¿no? El algoritmo de en la mañana cuando nos levantamos y vamos a lavarnos los dientes es un algoritmo, ¿no? Hacemos, bueno, nos vemos al espejo, cómo amanecemos. Antes de preparar nuestro cepillo de dientes, tomamos el cepillo, la pasta, ponemos un poco de pasta, hacemos el procedimiento de hacia arriba, hacia abajo, todo eso que nos dicen los dentistas y finalmente nos enjuagamos y concluimos lavándonos los dientes y hicimos un algoritmo. Y es una actividad que hacemos ya prácticamente de forma natural. Sin embargo, para la parte de programación vemos que el programador diseña algoritmos consciente de que está realizando cada paso para obtener una solución a un problema específico. ¿Qué problema? Puede ser matemático, puede ser hasta para comparar cepas en los químicos. Para cualquier cosa hacemos algoritmo. Entonces, todos de alguna manera podemos hacer los algoritmos, sea cual sea nuestro ámbito en el cual nos desarrollemos. Bueno, ¿y qué ven aquí? A ver, alguien del público. ¿Qué vemos aquí? Árboles. Vemos árboles, ¿no? Unos verdes y otros rojos. Y ahí nos está diciendo un operador matemático que los sumemos. Entonces, implícitamente ya nuestro raciocinio y nuestra lógica está diciendo que vamos a sumar 3 árboles verdes más 2 árboles rojos. Y nos va a sumar en total 5 árboles. Es otro tema interesante porque yo puedo sumar árboles con árboles, pero no árboles con manzanas, por ejemplo, porque ya es otra especie. En los datos, cuando estamos dedicándonos a la programación, los datos se clasifican por tipos. Entonces, no podríamos sumar números con letras, ¿estamos de acuerdo? Es como la representación aquí, sí sumamos pinos con pinos, sin importar que unos sean verdes y otros sean rojos. Bueno, hice el algoritmo de una suma sencillita. Después tenemos otro algoritmo, para los que ya sabemos sumar, tenemos que vamos a sumar 491 más 25. ¿Podemos sumarlos? Sí, porque ambos son del mismo tipo, son números. Y entonces empezamos con nuestro paso a paso de cómo sumar. En el paso 1 nos dice que vamos a sumar el 5 más el 1 que están en la fila de las unidades y obtenemos que es 6. ¿Y qué pasa cuando ya mentalmente decimos 5 más 1? En ese paso vamos de manera mental. Y luego paso 2 anotamos 6. ¿Sí? Después ahora continuamos. Anotar 1 o guardar 1 porque ¿sí? Continuamos 9 más 2 son 12, son 11, perdón, anotamos el 1 y llevamos 1. 4 más 1 que llevábamos 5 y ya tenemos el resultado que serían 516. ¿Sí? Así nos enseñaron a todos a sumar. Y es un algoritmo, finalmente. También tenemos otro tipo de algoritmos que son aquellos que nos llevan con otro tipo de datos que son los que llamamos en programación booleanos, que serían unos y ceros o apagados y encendidos. Los encendidos siempre serían verdaderos y los apagados serían falsos, la presencia de algo y la ausencia de algo. Y tenemos las combinaciones en las primeras 2 columnas donde tenemos una verdad y como resultado de sumarlo tenemos una verdad. Cuando yo digo 2 verdades, mi resultado es una verdad. Pero ¿qué ocurre cuando yo digo una verdad y algo falso o algo falso y una verdad, como es en el caso de los siguientes 2 filas? Pues obtenemos, yo le llamo una verdad a medias y entonces es una falsedad, ¿no?
Y por último, cuando yo te digo dos cosas falsas, pues entonces todo es falso y lo tenemos representado aquí. Estos son los algoritmos de representación con datos, repito, del tipo booleano. Bueno, entonces ya vemos que también podemos hacerlo con ese tipo. Y uno más, ¿qué ocurre con letras? Con caracteres o con una cadena de caracteres que le llamamos cadena. Aquí suponemos que estamos sumando dos campos, que podría ser el primer campo que se llame María, más el segundo campo que se apellide Hernández. Si lo llevamos a un sistema de programación, tendríamos, anótame tu nombre, o cuál es el nombre del cliente, por así suponer, no, pues se llama María, y el apellido Hernández. Habrá muchos campos, sí, pero el campo de María siempre va a estar guardado en el campo del nombre, y el apellido, en este caso Hernández, iría al campo del apellido. Bastante sencillito, así es como manejamos los datos cuando hacemos, se llama concatenación en programación, ¿sí? Con los datos de tipo carácter o cadena. Y bueno, tenemos el resultado, ¿no? María Hernández, cuando ya se concatena el dato. Hasta aquí es la parte que estaríamos viendo con lo que tiene que ver con los datos que maneja un algoritmo y unas pequeñas representaciones muy sencillas que todos las podemos comprender. Y llegamos a la siguiente, que sería ¿cómo yo diseño un algoritmo? Bueno, tenemos que son 4 principales características para tener un buen algoritmo. Es decir, tiene que tener un punto de partida o de inicio, deben de estar bien definidos, no debe de permitirse a dobles interpretaciones, debe ser general, es decir, soportar la mayoría de las variantes que se puedan presentar en la definición del problema, que pueda abarcar todo lo que consideren en el problema. Y también debe de ser finito en el tamaño y en el tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que terminarse en algún determinado momento, ya sea de tiempo o una serie de pasos. Algunos pasos nos llevarán quizás un poco más, pero terminan. Y bueno, aquí tengo una pregunta donde sería, ¿y todos los algoritmos ya están escritos? ¿Ya están todos los cálculos matemáticos, lo que pudiéramos hacer? Pues la gran mayoría sí, pero habrá algunos que tengamos que diseñar, ajustar como un zapato a la medida para las necesidades de un usuario en particular, de una empresa o de una comunidad. Y vemos aquí que muchos ya están escritos, pero en ocasiones no encontramos algún algoritmo conocido que nos quede a nuestra medida o con ciertas particularidades. Y lo podemos diseñar, sí, claro, haciendo el paso a paso. Y para diseñarlo nos estaríamos enfrentando a un problema. ¿Y cuál sería el problema? Que no existe el algoritmo para nuestra necesidad, y entonces habría que comprender nuestra necesidad o el problema para entonces poder diseñar nuestro algoritmo. Y llegamos a esta parte donde entonces, ¿qué es resolver el problema en el algoritmo? Pues no consiste más que en saber muchos resultados y conocer muchas fórmulas, sino más bien obtener el provecho de nuestros conocimientos y saberlos organizar. Es decir, si yo voy a realizar si voy a hacer un pastel, que si llevo una receta con el paso a paso, tengo el problema de tengo que hacer el pastel, aunque lo sé hacer, pero me estoy enfrentando a hacerlo. Pero, ¿qué debo de hacer primero? Primero cierno la harina, o le pongo el royal, o meto el molde sin haberle puesto la masa para, entonces, no, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un poco de conocimientos y ser organizados para poderlo llevar a cabo. Y lo más importante es siempre tener una actitud mental positiva, abierta, y ser creativos, ¿no? Porque igual al ser creativos encontramos muchas más de las resoluciones. Y entonces las fases para el diseño de un algoritmo tenemos que iniciamos definiendo el problema para después analizar el problema. Ya sé cuál es mi problema, ya lo definí, ahora lo voy a analizar, ¿no? Después de que yo lo analizo, estoy buscando la mejor alternativa, porque también, como ustedes sabrán, hay muchas formas de llegar a una solución o al final de un camino, y no siempre la que elijamos pueda ser la mejor alternativa. Entonces también aquí, como todo, hay que elegir la mejor alternativa.
Después nos sugieren que hagamos una diagramación o un código para probar que nuestra idea quedó plasmada, dibujada o representada, yo diría, para poder hacer una pequeña prueba que se llamaría la prueba de escritorio. Una vez que yo ya puse el paso a paso, intento con unos datos el probar y poderlo alcanzar. Bueno, entonces estas son las fases, 5 fases. Defino el problema, lo analizo, selecciono la mejor alternativa, diagramo y hago una pequeña prueba. Entonces, ya tengo mis fases para definir el problema y pregunto, ¿es el enunciado del problema el cual debe ser claro y completo? Sí, porque es el que nos va a dar la intención, que todo lo que estamos por resolver lo entendemos y vamos a atender a todas esas cosas. Entonces es fundamental conocerlo y delimitar hasta dónde es lo que tengo que atender y saber qué es lo que se desea que realice. Mientras la computadora no conozca todo esto, pues no tiene caso de seguir continuando. Las computadoras sí procesan los datos y todo, pero no tienen la intuición para poder comprender toda la dimensión del problema, por lo que sí hay que ser precisos y darle los datos puntuales. Y tomamos esta frase que es muy cierta, de Acroft desde el 67, donde él dice, un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. ¿Por qué? ¿Por qué lo plantea así? Porque una vez que yo ya sé cuál es el problema, pues ya sé lo que ocurre, ya sé qué está arrojando o qué no está funcionando bien y voy y lo atiendo de manera precisa. Por lo que el gráfico tenemos en el centro de lo que sería el infinito, tenemos un programa, ¿no? Y tenemos una situación inicial que sería cuando estamos con el problema, analizándolo o definiendo. Una vez que ya tengamos la idea o hayamos diagramado el cómo tenerlo, tendríamos parcialmente el problema resuelto y nada más nos iríamos en el caso de los programadores, a adecuar la aplicación, el sistema y correrlo, ¿no? Lo que le llamamos compilarlo. Y bueno, continuando con el análisis de la solución, tenemos que consiste en establecer una serie de preguntas para poder analizar la mejor solución. ¿Y qué preguntas son? Son ¿con qué cuento? ¿Qué hago con estos datos? ¿Y qué se espera obtener? ¿Para qué? Son preguntas que nos van a llevar a encontrar la solución a nuestro problema analizándolo. Entonces estas 3 preguntas nos sirven como elementos suficientes para poder analizar el problema. Y con lo que cuento, ¿qué es con lo que cuento? Pues son aquellos datos en los que se van a iniciar en el proceso y tenemos que proporcionarle a la computadora y si los datos con los que cuento no son suficientes para dar solución al problema, pues no resulta. Yo les preguntaba en la clase anterior de esta materia que di la semana pasada a mis alumnos analizando un problema y les decía, ¿cuál es el tiempo que yo hago de aquí a Guadalajara si son alrededor de 260 kilómetros? Y voy escuchando Radio Universidad de Guadalajara, ¿cuál es el tiempo? No lo pueden calcular, ¿no? Porque saben la distancia, pero pues voy escuchando la radio y no les cuento a qué velocidad voy, ¿no? Que sería lo que requerían. Entonces, en ese ejemplo, con lo que cuento no me serviría. Por lo que hay que tener los datos precisos para atender el problema. ¿Qué hago una vez que tengo ya los datos? Bueno, ¿qué hago con ellos? Pues tenemos todos los datos que necesitamos y debemos de determinar qué hacer con ellos, es decir, a qué fórmulas los vamos a meter, qué cálculos vamos a realizar, en qué proceso o qué transformación estos datos van a seguir para poder llegar al resultado. Y finalmente, lo que espero obtener. ¿Qué es lo que espero obtener? Pues sería una salida, ¿no? O los resultados. Es obtener datos que salen del proceso, una vez que están procesados y se presenta la información para poder replantear y analizar los puntos anteriores. Y llegamos a la parte de cuál sería la mejor metodología para atender un problema y este gráfico en 5 pasos y hacemos un ejercicio muy concreto que serían los
5 cuadritos de las fases que tenemos más hacia la izquierda, lo vamos a correr para probar. Primero nos dice que identificamos un problema, donde en esta primera fase la metodología consiste en tener una visión muy general de lo que se trata el problema. Entonces es nuestra fase 1 donde estamos identificando un problema y en esta ocasión el problema es calcular el área de un cuadrado. ¿Sí? Ya identifiqué cuál es el problema. Mi segundo punto es el planteamiento de alternativas de solución. ¿Qué hago aquí en este segundo punto? Bueno, una vez que comprendí cuál es el problema, ya debemos de analizarlo y pensar en diferentes formas de resolverlo. ¿Qué formas me da para resolverlo? Bueno, ¿puedo calcular el área de un cuadrado con una calculadora? Sí. ¿Puedo hacerlo mentalmente? Sí. ¿Puedo pedirle ayuda a alguien? También. Entonces son el planteamiento de las alternativas. Entonces, esas 3 maneras tengo de poderlo atender y obtener el área del cuadrado. En el paso 3 elegimos la alternativa. Es aquí donde debemos de pensar cuál es la alternativa que más nos convenga y hay que tomar en cuenta que las características de un problema y las habilidades de los recursos con los que contamos. En esta fase 3, de mis 3 alternativas de la calculadora mentalmente y pedirle ayuda a alguien, se optó por usar la calculadora. Vamos al paso 4, entonces dice que son el desarrollo de soluciones. Aquí tenemos que dar la solución al problema. Para esto vamos a utilizar ya el algoritmo en el cual se explica anteriormente. Entonces, ¿qué requiero para sacar el área de un cuadrado? Pues primero iniciar, pedir la medida de un lado, multiplicar el lado por el lado, mostrar el resultado y termino. Con esto yo ya tengo mi área del cuadrado. Y finalmente obtengo el resultado evaluando la solución. En este último paso la metodología consiste en verificar el lado y si la solución fue correcta o existe otra forma más sencilla. Sabemos que es la única forma de obtener el área de un cuadrado multiplicando el lado por lado, ¿verdad? ¿Sí? Yo digo que ya ven eso en la escuela. Bueno, hay una metodología también que se llama diagramación. ¿Qué ocurre en esta parte de la diagramación? Una vez que ya sabemos cuál es nuestro problema, pues entonces nosotros vamos a ir a dibujar gráficamente la lógica de la alternativa solucionada. Nosotros vamos a simular el cuadradito y le decimos que es lado por lado. O plasmar la solución mediante un pseudocódigo. ¿Y qué es un pseudocódigo? Es aquel lenguaje que está entre nuestro lenguaje natural y el lenguaje de una computadora, ¿no? Un lenguaje de programación que lo entiende. Por eso se llama pseudocódigo. Digamos que es como casi código, pero es nuestro lenguaje. Y bueno, y aquí está el ejemplo. Entonces el pseudocódigo expresa el algoritmo en un lenguaje natural y también genera la manera de los pasos y no provee detalles en la implementación particular del código final. Aquí solamente es un pseudocódigo y no es un lenguaje ya de programación, sino de algoritmo. Si fuera ya un código final, pues ya tendría las palabras propias del lenguaje de programación. ¿Y qué nos dice este pseudocódigo? Algo bien sencillito, tiene un inicio, tiene un fin, entonces es finito, ¿sí? Inicia y termina en el tiempo después de una serie de pasos. Y vemos que nos está dando como datos la base y la altura, nos dice que son del tipo entero, por lo tanto va a haber un número, no una letra, nunca. Y nos está diciendo que solicitemos la base, ya una vez que nos dé cuál es el valor de la base, la leemos, igual ocurre con la altura. Y finalmente calculamos, que es nuestro proceso, haciendo el área del triángulo, que es igual a la fórmula que todos ya conocemos, que es multiplicar la base por la altura y dividirla entre 2. Así de sencillito es interpretarlo en pseudocódigo. En esta siguiente lámina es este mismo ejemplo, pero con un diagrama de flujo. Habrá quienes seamos más visuales y nos guste más el diagrama, o habrá quienes nos guste más el pseudocódigo, pero tanto lo que está representado aquí en este diagrama como lo que en esta anterior diapositiva, ¿sí regresa? Me regresé más. Está representado con un pseudocódigo, es bastante sencillo de que todos lo analicemos y lo comprendamos. Y es nuestra manera más racional en la que pensamos cuando no podemos resolver algo. Bueno, hasta ahí es el apartado que tengo como la parte de introducción de qué es y cómo estructurar y representar un algoritmo.
para llegar a este tema de los algoritmos cotidianos. ¿Qué son los algoritmos cotidianos? Pues se refiere a aquellos algoritmos que nos ayudan a resolver los problemas diarios, que las personas llevan a cabo sin darse cuenta y siguiendo una metodología para resolverlos. Así como el ejemplo de la pasta de dientes, preparamos 2 slides con otros ejemplos de algoritmos cotidianos y en este caso lo que se ve en el slide es el diseño de un algoritmo para cambiar una llanta de un auto. Pues primero necesitaríamos el gato hidráulico, vamos a tener que levantar el auto con el gato, después aflojar los tornillos, retirar los tornillos, quitar la llanta, colocar el repuesto o la refacción, como lo conozcamos, de nuevo colocar los tornillos, apretarlos, bajar el gato y luego retirarlo. Y de esta manera estaríamos cambiando una llanta, ¿no? A algunos nos ha tocado verla, a otros ya cambiarla o pedir ayuda, ¿no? En el caso de las mujeres, sí, porque luego están bien duros. Bueno, uno más, aquí todos, yo creo que todos lo hemos hecho o ya sabemos cómo, ¿todos saben cómo se prepara una limonada? ¿Sí? Bien sencillo, ¿verdad? Bueno, ¿con qué contamos? Aquí voy a mover un poquito el esquema. ¿Cuáles serían nuestros datos de entrada? ¿Qué necesitamos para hacer una limonada? Limones, azúcar, agua, una jarra, quizá hielo y algo para mezclarlo, ¿no? Agitar lo que serían nuestros datos de entrada. El proceso sería es el cómo lo preparo y la salida finalmente la limonada. El cómo lo preparo ya es cuestión de como tenga cada quien sus recetas secretas, si primero el agua y luego disuelve el azúcar, o primero los limones, o si los meten a la licuadora o lo hacen manual, ¿no? Y con 6 pasos tenemos un algoritmo de una rica limonada. Y entonces, para cerrar esta primera parte de la charla, que sería lo que corresponde a los algoritmos, tenemos esta reflexión sobre la estrecha relación en la que un algoritmo empata o tiene con una aplicación. ¿Qué es una aplicación? Todo lo que vemos aquí, ¿no? Las compras en línea, el utilizar una cámara que nos pueda poner filtros o nos haga los emojis de esos que nos pone la carita del perrito o el gatito, no sé, y lo ubicamos. Es una aplicación, nosotros lo podemos hacer. ¿Y cómo se hacen? Respaldados con un pequeño algoritmo, por lo que antes tenemos que arrastrar el lápiz, definir el problema y luego ya poderlo programar a través de una herramienta para poder construir finalmente nuestra aplicación. ¿Sí? Bueno, voy a ceder el uso de la voz a la maestra Rosy para que nos refuerce con la segunda parte de la charla y dudas al final. Muchas gracias. Pues bueno, continuando precisamente con nuestra charla del día de hoy, a mí me toca hablarles un poquito acerca de las apps. Finalmente yo creo que todo el mundo hemos escuchado la palabra apps. Hoy en día está muy de moda y además, bueno, pues todo el mundo tenemos por lo menos una en nuestras celulares, en nuestras tabletas o incluso más de unas, ¿no? Algunas, pues bueno, de pronto son aquellos tipos de cosas que necesitamos o algunas veces no las necesitamos tanto, pero incluso ahí las tenemos, ¿no? Que nos hagan un poquito de espacio. Bien, pues bueno, una app simplemente podemos definirla como una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles, como ya los que había mencionado, para ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter profesional, ya sea de ocio, de entretenimiento, a diferencia de lo que son las web app que son pues instalables. En este caso, bueno, pues como ya había mencionado, básicamente las apps nos han venido a solventar muchas cosas que nosotros como usuarios de los diferentes tipos de dispositivos tenemos diariamente. Muchas veces tenemos problemas por resolver y otra vez volviendo a la parte de los algoritmos un poco, nos resuelven esto por medio precisamente de algo ya programado y que ya está al alcance de nuestro dedito para hacerle un clic y simplemente descargarlo. Bien, pues, ¿cuál es el objetivo de una app? Simplemente el objetivo es facilitar la ejecución de una tarea determinada o asistirnos en operaciones y gestiones del día a día. ¿Quién no tiene, por ejemplo, una app que nos ayude a llegar de un punto a otro? De pronto
somos muy distraídos y en mi caso me cuento por ello. La verdad es que yo no me sé el nombre de las calles, ni siquiera de mi colonia. Entonces, cuando quiero llegar a un lugar, pues simplemente abro una app que me diga dónde está la calle fulana de tal, le digo y ya, me indica por dónde tengo que ir. Entonces, para mí, bueno, pues ha sido una maravilla descubrir muchas apps. Entonces, bueno, pues hablando precisamente de apps, generalmente tenemos que todas las apps son iguales, pero no es así. Las apps tienen diferentes tipos o existen diferentes tipos de apps que, bueno, pues una de ellas se llama aplicaciones de tipo nativas, otras que son de tipo web apps y otras que son apps interpretadas. Y bueno, pues a continuación vamos a ver cuál sería la diferencia entre ellas. Primeramente, cuando hablamos nosotros de una una aplicación de tipo nativa, pues son aquellas simplemente que se desarrollan de forma específica para un sistema operativo determinado. Obviamente yo creo que todo el mundo ubicamos más o menos cuáles son estas figuritas que tengo en la parte de abajo de la lámina. Ubicamos, por ejemplo, que es un sistema operativo para un teléfono celular o para nuestras tabletas electrónicas que utilizan Android, iOS o Windows Phone, que son los más populares. No los únicos, pero sí los más populares. Entonces, todas aquellas aplicaciones que de pronto nosotros tenemos implícitas ya desde que compramos un dispositivo, vienen instalados ya algunas aplicaciones por defecto que corren bajo esos sistemas operativos para los cuales están diseñados nuestros dispositivos móviles. Entonces, las apps nativas nos dice que no necesitan una conexión a internet para su funcionamiento. Entonces, básicamente son aquellas que nosotros tenemos, que podemos utilizar y que vienen por defecto. Por ejemplo, una calculadora. Todos tenemos una calculadora y no necesitamos una conexión a internet para poder hacer uso de ella. En el caso también de las apps nativas, pues el mayor inconveniente que luego tenemos es, por ejemplo, que el desarrollo de ellas tiene un costo elevado precisamente porque son específicas para un tipo de sistema operativo en específico, por lo tanto, pues incrementa un poco el costo. Si se llegan a eliminar en algún momento y queremos volver a descargarlas o a colocarlas dentro de nuestros dispositivos, pues va a salir un poco más caro, ¿no? Esa es una de las desventajas que tenemos dentro de lo que son estas apps nativas. Como segundo punto, tenemos lo que serían las web apps, que bueno, pues están pensadas para poder ejecutarlas en cualquier tipo de dispositivo o navegador. Estarán programadas con independencia en el sistema operativo, a diferencia de las apps que son nativas, que ya habíamos platicado en la lámina anterior. Con una sola aplicación web llegaremos a los diferentes tipos de dispositivos. Estas, entonces, simplemente hay que entenderlas como un tipo de app que es independiente del tipo de sistema operativo que se esté utilizando en cualquier momento, o sea que puede correr bajo cualquier tipo de sistema operativo. Sin embargo, pues bueno, estas, por ejemplo, como una característica que tiene, pues es que no necesitan instalación, por lo que siempre las encontraremos en las famosas tienditas de apps, ¿no? Que son las store. Y simplemente se van a crear lo que son accesos directos y esto servirá para utilizarla. Por ejemplo, los navegadores. Hay navegadores que ya vienen implícitos en nuestros dispositivos, pero también hay otros que nosotros podemos descargar directamente. Esta es, por ejemplo, una de las características, es que son más económicas que las anteriores, que las nativas, pero también, bueno, pues uno de los inconvenientes más grandes que tienen es precisamente que necesitan forzosamente una conexión a internet para poder utilizarlas. Las siguientes, las número 3, son las apps que son interpretadas. Y bueno, para esto dice que se encargan de combinar precisamente las mejoras o las dos cuestiones más importantes de las apps nativas y también de lo que son las web apps. Estas son desarrolladas por algunos lenguajes de programación, como por ejemplo el HTML y el CSS.
Y bueno, pues estas se pueden utilizar a través de diferentes plataformas. En su caso, bueno, pues nos dice que el desarrollo de estas es un poco más rápido, más fácil, el acceso a las diferentes plataformas con un esfuerzo mucho menor. No necesitamos algo tan específico como en las anteriores, como en las nativas sobre todo, y bueno, pues estas nos dan mucho mayor coste y demás. Son económicas porque vinculan las dos cosas. Ahora, pues bueno, estas, como ya habíamos mencionado, todo el mundo conocemos por ahí el App Store, ¿no? El App Store o el Play Store, que es muy común por ahí en nuestros dispositivos y es a través del cual nosotros podemos acceder a los diferentes tipos de apps. En este caso, pues menciona que ante la mayor presencia de los celulares y dispositivos que permiten la descarga de pequeños programas que amplían las funciones de los equipos, las aplicaciones ya con un peso económico propio están dentro de lo que es la industria móvil. Hoy en día nosotros sabemos que básicamente las apps se han vuelto una parte importante incluso de la nueva economía que se mueve gracias precisamente a que existen muchos desarrolladores de apps y cada vez están surgiendo más y más de estos tipos. Ahora, en el marketplace de aplicaciones para los usuarios de Apple, a través de los cuales los desarrolladores de app ofrecen los diferentes productos y millones de usuarios pueden descargar las aplicaciones tanto gratuitas como de pago. En el caso precisamente de iOS, que es para Mac, lo que hacen es que, por ejemplo, la mayoría de las aplicaciones tienen un costo. Ahora, ¿pero cuál sería el costo que tiene una app? Pues aquí la respuesta básicamente es que dependerá de qué tipo de aplicaciones. Como ya se había mencionado anteriormente, hay aplicaciones que son totalmente gratuitas y que podemos descargarlas y hay algunas que incluso, bueno, pues llegan a costar un poco caras, la verdad, dependiendo, y hay otras que, por ejemplo, nos permiten descargarlas y en cuanto vayamos utilizando las diferentes propiedades que nos deje, hay un cierto momento en el que se restringen y entonces empiezan a hacer algunos tipos de cobros. Entonces, existen diferentes tipos de costos para esto y por supuesto, pues esto va a variar mucho dependiendo de los diferentes tipos de aplicaciones. Ahora veamos un poquito acerca de lo que son las APIs. Una API básicamente es una interfaz de aplicación de programa. Y bueno, pues nos dice por aquí que es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos, así como los métodos en la programación orientada a objetos. Cuando nosotros hablamos de una API, realmente estamos hablando como de muchas funciones que están integradas y que están siendo desarrolladas por muchas personas que son comunidades ya de programadores y que ponen a disposición de todo mundo para que pueda utilizar diferentes funciones sin tener que programarlas, que eso finalmente nos llevaría un poco más de tiempo. En este gráfico más o menos indica el cómo se trabaja con una API. Inicialmente pues tenemos lo que ya mencionábamos como una comunidad de desarrolladores que están encargados todo el tiempo de estar generando las aplicaciones que son más comunes. Después pues esto se enlaza directamente con un API y de ahí, bueno, pues a través de un sistema de respaldos, lo que se hace es que a través de las aplicaciones tanto móviles como web, los usuarios pueden tomarlas y pueden, por ejemplo, extender el alcance que tienen de los clientes, pueden aumentar sus ingresos y también provocan un poco más de innovación. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, cuando nosotros de pronto ahora tenemos que hacer pagos en línea. Hoy en día, por ejemplo, podemos pagar incluso hasta un boleto de cine. Y esto, por ejemplo, tiene que hacer una consulta para ver si nuestro banco, por ejemplo, tiene el acceso, si tenemos los fondos y todo este tipo de cosas. Entonces, esto es lo que se encarga precisamente esto de las APIs, ¿sale? Y lo que son la comunidad de desarrolladores crearon todo un aspecto importante para que pudiera realizarse esta conexión y no tuviéramos que programar tantas cosas. Entonces, de alguna manera, el día de hoy, la verdad es que la programación
ha cambiado en muchos aspectos. Antes se programaba muy individualmente, hoy en día se trabajan mucho en comunidades que precisamente hacen que cada vez nos vayamos acercando a más cosas y que obviamente tengamos un mayor y mejor acceso a todo lo que nos ofrecen hoy en día. Entonces, pues las APIs pueden servir para comunicarse con lo que son los sistemas operativos y también con las bases de datos o con algunos tipos de protocolos que finalmente son las reglas que se deben de seguir para poder realizar las diferentes apps. Ahora, por lo tanto, si nosotros, cada uno de ustedes, tienen en mente desarrollar un tipo de aplicación móvil, pues simplemente hay que hacerlo, ¿no? No pensarlo más. Y bueno, finalmente hay cosas muy sencillas, muy fáciles para empezar a programar. No se necesita ser un experto, sino que ahora incluso desde muy pequeñitos podemos empezar a programar. Por ejemplo, es un claro ejemplo de que se puede hacer algo muy fácil a través de algo que se llama programación modular. Lo que hace es, por ejemplo, cada uno de esos pequeños cuadritos nos va diciendo una acción que va a ir llevando a hacer algo a nuestro gatito, ¿no? Que vemos por ahí. Enseguida vemos, por ejemplo, cómo se van a ir colocando cada uno de esos pequeños módulos, cómo se van jalando para que tenga una acción diferente. Tenemos acciones desde los movimientos, tenemos acciones desde los sonidos, por ejemplo, podemos ponerle sonidos, podemos ponerle algunos textos que mencione algo, podemos hacer hasta un cuento, podemos hacer muchísimas cosas. La verdad es que las posibilidades que tenemos ahora son totalmente infinitas. Ahí, por ejemplo, decimos desde dónde queremos que inicie. Cuando yo tenga una acción, entonces yo le doy, por ejemplo, a la banderita verde y el gatito va a hacer una cierta acción, que es que gire y además que diga la palabra hola. Y bueno, pues casi para concluir un poquito, nos dice cuál es el futuro en lo que respecta a las apps. Finalmente las apps, bueno, pues se han vuelto una cuestión muy importante dentro de nuestros días, dentro de los jóvenes, dentro de los niños, que cada vez adaptan más la parte tecnológica. Por lo tanto, bueno, pues dice que es difícil afirmar que las aplicaciones decaigan cuando Apple está impulsando fuertemente lo que son las apps y Google también haciendo su parte, promoviendo lo que es la web móvil. Cada uno está trabajando por su parte, pero a nosotros nos dan una mayor apertura y mayores posibilidades, que eso sería la parte del futuro. Y finalmente, bueno, pues ya como para cerrar la charla, yo les diría que simplemente, bueno, pues cuando nosotros pensamos en programación, muchas veces pensamos que es una situación difícil, que es una situación complicada, como las matemáticas, a la que todo el mundo le tenemos miedo. Y bueno, pues realmente si encontramos algo que nos pueda gustar, creo que va a ser demasiado fácil. Hoy en día tienen algo que a lo mejor en generaciones atrás no teníamos y es el chip tecnológico que ahora les sobra, ¿no? Finalmente hoy en día existe eso, además de que existen muchísimas más posibilidades que hace 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es una buena oportunidad para iniciar y a lo mejor si quieren empezar con algo muy sencillo, uno de los programas puede ser y poco a poco pueden ir evolucionando hacia más. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención y por mi parte también sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda de la plática. ¿Dudas? Bueno, yo tengo una duda. Por ejemplo, si, bueno, no creo, ¿verdad? Pero por si acaso, si yo hiciera una app, ¿yo la puedo subir al App Store? O sea, quien sea, o hay alguien que revisa el semicódigo o bueno, no sé, cualquiera el que haga una app la puede vender, comercializar, etcétera.
Sí, así es. Finalmente, bueno, obviamente hay unos ciertos tipos de pasos que se deben de seguir. Hay que hacer un registro ante lo que es la tienda para que nos den o nos otorguen el permiso de subir este tipo de aplicación. Y sí, bueno, obviamente hay ciertas reglas que se tienen que seguir para que las apps que se tengan en visto, digamos, en la parte de lo que es el market, finalmente funcionen. Pero aún así sabemos, por ejemplo, de antemano que existen muchas apps y que cada momento nos están diciendo, nos están preguntando la evaluación que tienen, precisamente para seguirlas dejando o simplemente para eliminarlas. En ese aspecto, cualquiera puede hacer una app y cualquiera puede subir uno. Sí, una pregunta. Hola, sí, bueno, como ya lo comento, sí, pues supongo que todos o la mayoría tenemos la experiencia de pues con los celulares, con las tabletas, cuestiones así, pues usar aplicaciones. Yo nunca he usado o tenido un teléfono Apple, pero entiendo que existen como estos dos mercados más importantes, ¿no?, de aplicaciones, que es Google App Store, que es después de la que yo bajo mis aplicaciones en mi celular, y la otra que es pues de Apple, no sé, Apple Store o algo así. Ajá. Entonces, me gustaría saber qué diferencia hay entre estos dos mercados en cuanto a las aplicaciones, en cuanto a la calidad. Digo, como que Apple siempre me ha sonado que es súper especialito, ¿no?, con estas cuestiones de, o son muy celosos y sus celulares súper caros y cuestiones así, ¿no? No sé si esto también se refleje en lo que son sus aplicaciones o su mercado, pero me gustaría que nos hablara acerca de pues, un balance entre los dos mercados. Claro que sí. Mira, pues bueno, muy buena observación la que hiciste, claro que sí. Bueno, pues finalmente cuando nosotros hablamos de un sistema Android, por ejemplo, sabemos que es un sistema pues es un poco más abierto, es un poco más libre, de pronto nos da muchas más posibilidades que por ejemplo un App Store. Y efectivamente, fíjate que incluso la diferencia más importante que podemos ver entre una y la otra es que para ser un desarrollador, para subir una aplicación en Play Store es mucho más sencillo que para subirla incluso en App Store. En App Store te cobran por ser desarrollador y por poder subir tu aplicación. Esa es una de las grandes diferencias. Entonces, tú tienes que ser un desarrollador y por supuesto, en el caso de App Store, como ellos es una tienda, como lo dices, que guarda de alguna manera la parte de seguridad y un poco la imagen que ellos manejan ante el mundo de que son buenos equipos y que tienen buenos tipos de apps, pues bueno, sí tienen que hacer verificaciones un poco más restringidas. Además, no te dan una posibilidad completa como lo haría, por ejemplo, un Android. Entonces, sí es muy limitado en ciertas cosas, te deja hacer, pero hasta donde ellos de alguna manera delimitan. Entonces, esas son las principales diferencias que existen, pero muy buena pregunta. No sé si quedó respondida. Ok, en cuanto a la calidad, por ejemplo, de ambas, fíjate que antes, por ejemplo, cuando tú tenías un teléfono de Android, solamente corrían todas las aplicaciones hechas precisamente para Android. Y finalmente no teníamos como la certeza realmente de nada. En App Store, por ejemplo, siempre las aplicaciones eran desarrolladas, creadas y de alguna manera puestas en común por los desarrolladores precisamente de Apple. Hoy en día, ya después de algún tiempo, se dieron cuenta de que pues al cerrar tanto su mercado, pues esto no les era muy redituable, de tal manera que abrieron un poco esa parte del mercado y hoy en día cuestiones que podemos encontrar, por ejemplo, en un Android normal, podemos encontrarlas también en un teléfono celular como un iOS, ¿no? Entonces aquí sí se abrió un poquito el mercado, pero aún así siguen habiendo ciertas restricciones para las nativas que son precisamente de Apple. ¿Alguna otra duda? Ok. Sí, como le comentaba, yo solamente tengo Android, entonces es Google Play Store, pero sí me doy cuenta de repente que hay como muchas aplicaciones medio piratonas o cuestiones así, ¿no? Que no sé yo de programación, no sé yo de aplicaciones, pero de repente sí es como que el usuario siente cierta desconfianza de bajar alguna, ¿no? Que no se sabe realmente cuál es el fin, si hay algo detrás. No sé
¿qué tan peligroso sería o a qué grado podría llegar esta cuestión de bajar una aplicación y no sé, que te roben tus datos o qué es lo peor que puede pasar y cómo cuidarse también de estas aplicaciones, si es que hay algo de qué cuidarse? Bien, aquí por ejemplo, esta cuestión por ejemplo es muy interesante y aparte creo que nunca hay un 100%, ¿no? Nunca hay una seguridad al 100% de que algo va a estar totalmente bien y no va a pasarte nada. Realmente muchas veces pues sí puede ser por las aplicaciones y otra por el mal uso que les des a las aplicaciones cuando te puede ocurrir un incidente, digámoslo así. Francamente, cuando tú bajas por ejemplo una aplicación, estamos realmente abriendo de alguna manera la puerta para que algo pueda suceder. No sabemos si realmente quien llegue a nuestra puerta sea bueno o sea malo en su totalidad. Lo que sí tenemos es que cada vez que tú descargues una aplicación en tu celular, lo que sí debes de verificar es, por ejemplo, qué puntuaciones tiene y algunos comentarios que los mismos usuarios que ya hicieron uso de esa aplicación tienen. Si tú ves que todos los comentarios de pronto son malos, pues entonces mejor no te arriesgues porque posiblemente te vas a llevar una mala impresión de esa aplicación. Entonces esa sería como la única alternativa que desde mi punto de vista tenemos como para no caer en ciertos tipos de situaciones que nos puedan llegar a perjudicar, porque realmente decir esta aplicación sí funciona y esta no, es bien difícil. La verdad es que se suben muchísimas aplicaciones al día y de pronto no hay esa verificación, digamos, de aplicaciones dentro sobre todo de Android. En el caso de iOS, pues hay un poquito más de restricciones en ese aspecto. ¿Sí? Adelante. Cuando descargas una aplicación, principalmente en Android, te pide una serie de cosas, bueno, que a lo mejor el programador va a tener acceso. Fotos, directorios, y una listota, ¿no? ¿Qué tan seguro es descargar eso? Porque hay unas que no te piden nada. ¿Sí? ¿O para qué quieren esos datos o tener acceso? Por ejemplo, a mis fotos. ¿Cómo para qué? Ok. Bueno, en este caso, cuando nos piden, por ejemplo, el acceso a ciertos tipos de cosas es precisamente porque la aplicación muchas veces tiene que acceder a ellos porque de algo se trata. Por ejemplo, cuando nosotros descargamos un editor de fotografías o un editor de video, finalmente estamos dándole el permiso para que pueda acceder a nuestras fotos para tomar las fotografías y poderlas editar. Pero en algunas ocasiones la verdad es que sí hay que estar muy atentos en los diferentes tipos de aplicaciones porque a lo mejor descargamos un editor y nos pide que le demos acceso a nuestras, no sé, cuentas bancarias. De pronto si la aplicación obviamente cuesta, pues tenemos que otorgarle ese dato, pero si no, la verdad es que no tiene razón de ser del por qué nos esté pidiendo estas cosas. Muchas veces también se ha dado la situación en que nos puedan vulnerar desde ese punto de vista. Entonces, cuando nosotros descarguemos una aplicación, hay que verificar obviamente para qué sirve y el permiso finalmente se los podemos dar en cierto momento, pero hay un apartado, digamos, en configuraciones donde si nosotros ya decidimos ya no darle más información a esa app, simplemente la podemos bloquear por un momento y volverla a activar cada vez que la utilicemos, si es que no tenemos la plena confianza, que realmente la desconfianza siempre debe de estar ahí, ¿no? Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, pues muchas gracias por la plática, muy clara, me quedó muy clara. Entonces voy a aprovechar para darles la constancia a la maestra María del Rocío Ramírez Jiménez y la maestra Carmen Elizabeth Rivera Orozco por su participación como ponente en el seminario de jueves de ciencia y tecnología, que de hecho pues con ellas empezamos el ciclo de este año, con la conferencia La estrecha relación de un algoritmo con las apps. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor.